buenos días, amigos y amigas. El invierno ya llegó a nuestras vidas y a las Islas Canarias. Llega la Navidad y consigo un ambiente familiar, caluroso y sobre todo lleno de esperanza. En esta época recordamos que Jesús vino un día a morir por ti y por mí, para que si creemos en Él no nos perdamos, sino que vivamos para siempre con Él. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a Hope Home, la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir con otras personas. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues comencemos. Enfoque misionero. Cuando el esposo de Sara lo abandonó hace 4 años, ella sabía que debía encontrar la manera de sostenerse por sí misma, pero no sabía dónde buscar empleo. Oró a Dios y Él le sugirió que compartiera su palabra con las personas que vivían alrededor de ella. Sara comenzó a visitar a sus vecinos en sus casas. Oré por los enfermos y sanaron. Oré por los que tenían malos espíritus y los espíritus salieron. Oré por los que no podían tener hijos y pudieron tener una familia. Algunas personas eran felices con las visitas de Sara, pero a otra no le gustaba. Un día Sara visitó a una familia que adoraba un ídolo. Le exigieron que adoraran con ellos, pero ella se negó. Una mujer joven furiosa metió la mano de Sara en una olla de aceite hirviendo. Oré y cuando saqué mi mano del aceite no estaba quemada en absoluto. Al día siguiente, el padre de la joven llamó a Sara para disculparse. Él le pidió que orase por su familia. Sara estuvo feliz de orar por esta familia. Ahora ellos han cambiado. Han aceptado a Dios y adoran con nosotros. 5 familias testificaron que ese día Sara escapó de un grave daño. Estaban maravillados y también le pidieron que oraran por ellos. Cuando el pastor adventista local supo de la milagrosa experiencia de Sara, le dijo: necesitas trabajar para Dios. Le ofreció un puesto como pionera de misión global y Sara aceptó gustosa. 4 años después, ella aún visitaba a las familias de su comunidad, ora con ellos y comparte literatura acerca de Jesús. Los sábados invita a grupos de mujeres a adorar en su casa. Los miércoles recibe gente para un estudio bíblico. Hay muchas viudas y huérfanas en la ciudad. Sara hace todo lo que puede para suplir sus necesidades físicas y espirituales. Compra ropa para las mujeres y comida para sus familias. Ser pionera no es solamente orar o visitar a sus hogares. Si tengo ropa extra, los visto. Si necesitan comida, los alimento. Ese es mi deber. Sara ya no está triste porque su esposo la abandonó. Después que él se fue, Dios me dio más fortaleza para predicar el Evangelio y decirle a la gente que Él viene pronto. Dios me está cuidando. Sara les ruega que oren por la gente de su ciudad. Quiero estar lista para la segunda venida. También quiero pedir a todos que sean un ejemplo para otros y les sirvan con entusiasmo. El mayor gozo de Sara es de ser una pionera de misión global. Soy feliz y estoy dispuesta a servir a Dios mientras viva. Por favor, oren por Sara y por los pioneros de misión global que comparten en todo el mundo las buenas nuevas del amor y el pronto regreso de Jesús. Momentos musicales.
Jesús. La cuna de paja nos vierte gran luz, estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden deprisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó. Hola, hola mis amigos, un saludo para todos, tengan un feliz sábado. Estamos ya en la lección número 12 de nuestro programa de Escuela Sabática, lecciones para el maestro. Interesantes estudios de esta semana. Estamos estudiando durante todo el trimestre, estamos acabando esta temporada ya. Estamos en la lección 12, el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Un tema muy interesante el que nos espera para hoy. Estamos en la lección 12, como he dicho, ya a punto de terminar este trimestre. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado se conectan con nosotros para este programa. Quiero dar la bienvenida especial a dos de nuestros queridos hermanos de la iglesia del Grupo de Ingenio, nuestro querido hermano Lucio. Gracias, Lucio, por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer. Gracias. Y de la iglesia de Las Palmas, nuestro querido hermano José Ángel. Gracias por venir y compartir, José Ángel. Gracias a ti también, Pastor Lucio. Te deseo un feliz sábado y a todos los hermanos que, como ha dicho el Pastor, se conectan por el medio de esta tecnología. Desearles un magnífico y maravilloso día de sábado. Bueno. Muy bien. Pues vamos a empezar con una palabra de oración, invocando el nombre del Señor para que pueda bendecir nuestra reunión, nuestra clase de escuela sabática. Adelante, José Ángel, por favor, dirígenos. Amado y querido Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí un día más, un sábado más, celebrando este día apartado por ti, Señor, para que nosotros podamos redescubrir, reeducarnos, Señor, en cuanto a la celebración y cómo disfrutar verdaderamente de este día maravilloso, Señor, que tú creaste
para nosotros encontrarnos contigo. Te pedimos una bendición especial en este momento para el pastor, también para Lucio, y que sea tu espíritu el que hable a través de nuestras bocas, para que podamos aprender un poco más acerca de lo que es el sábado en sí, lo que tú nos enseñaste acerca del sábado y que podamos poderlo poner en práctica, Señor. Guárdanos y protégenos siempre y sobre todo, Señor, que podamos estar bendecidos por ti. En el nombre de tu amado Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, esta semana vamos a tratar el tema del sábado. No es que vamos a desarrollar la doctrina del sábado, porque la mayor parte de nuestros hermanos que nos escuchan son guardadores del sábado. Pero sí, el análisis está en el sábado con respecto a cómo podemos experimentar y vivir el carácter de Dios. Eso sería una variable importante. Pero hay otra variable bastante interesante y es que hay que conectar el sábado con la educación. ¿De qué manera el sábado es un instrumento educativo? Yo llegué a ser adventista a los 16, 17 años cuando llegué a la universidad. Y evidentemente el sábado fue un instrumento educativo, poder yo aprender a quitar las cargas de encima y descansar en el Señor. Llegué a experimentar emociones muy positivas a nivel espiritual siendo un chico no adventista y cómo en el día sábado llegué a quitarme las cargas de encima y descansar en el Señor. Bueno, pues esa es la idea de la lección de esta semana. Por supuesto, voy a presentar siempre un bosquejo, como lo hago normalmente en las lecciones de escuela sabática, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro título de nuestro bosquejo, el sábado y cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Y la idea es que trabajemos este tema desde esa perspectiva, por un lado el carácter y por otro lado la educación. Vamos a nuestro versículo de memoria de este sábado. Nuestro texto de este sábado es Marcos 2, 27 y 28. Es un texto interesantísimo. Dice la Biblia, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este texto así de primeras nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Él es el dueño, el propietario, el que lo creó. Él creó el sábado. Y por otro lado, nos dice la razón por la que lo creó. Y dice aquí que lo creó justamente diseñado para el hombre. Así que esto es muy interesante. Ahora bien, ¿cuál sería el propósito de nuestro estudio de la lección de esta semana? Bueno, 3 objetivos concretos. En primer lugar, analizar las distintas facetas del sábado. De hecho, hoy vamos a hablar 5 facetas del sábado. En segundo lugar, sentir la bendición de gozar la intimidad con Dios y nuestra familia en el día sábado. Y en tercer lugar, enseñar que el sábado es un maravilloso regalo de Dios para la raza humana. Y somos bendecidos nosotros que guardamos el sábado. Cada semana recordamos que procedemos del Creador. El sábado es mucho más que 24 horas de descanso del trabajo. Es un regalo teológicamente rico e íntimo que nos brinda nuestro Creador para aprender más de Él. Ahí está la conexión con el tema de la educación. El sábado es el tiempo que pasamos con Jesús y compartimos el gozo de estar con Él. El sábado es una vislumbre de la eternidad. Qué bendición, ¿verdad? Guardar el sábado y poder experimentar el gozo de estar con nuestro Señor. Adán fue creado en el 6º día, Adán y Eva, y el Señor inmediatamente los citó para poder encontrarse con ellos. Muy bien, vamos a ver nuestro bosquejo para la lección el día de hoy. 5 puntos concretamente. El sábado es un tiempo para sorprenderse, claro, sorprenderse de las maravillas de Dios. Número 2, es un tiempo para redescubrir. Número 3, el sábado es un tiempo para aprender prioridades, que es lo más importante en nuestra vida. Número 4, el sábado también es un tiempo para encontrar el equilibrio. Y el quinto, el punto número 5, el último, también el sábado es un tiempo
para la comunidad. Así que estos son los 5 puntos que vamos a estudiar y que vamos a trabajar con mis compañeros que hoy pues han decidido ayudarme a desarrollar esta escuela sabática. En el caso de Lucio, primeramente, vamos a analizar la primera sección, el sábado, un tiempo para sorprenderse. Lucio, quisiera que nos ayudaras con la siguiente pregunta. Tú eres un estudioso profundo de la Biblia. Seguramente habrás leído varias veces Génesis 1, Génesis capítulo 2, y ahí se observa cómo el primer sábado nos remite al primer relato de la creación e introduce incluso el segundo relato de la creación en el capítulo 2. La pregunta es, ¿cómo te ayudan tus conclusiones a entender lo que puede significar la bendición divina del sábado y su santificación? Una pregunta muy interesante, así que vamos a darle la palabra a Lucio para que él trabaje con esta primera sección. Gracias. Sí, efectivamente, el sábado, como dice la introducción de la escuela sabática, es más que una unidad de tiempo, es más que 24 horas, ¿no? Y es muy interesante que la escuela sabática, que está hablando precisamente del tema de la educación, lo haya incluido como una asignatura más, ¿no? Porque el sábado efectivamente es una herramienta que Dios nos ha dado, es una unidad de tiempo en el cual nosotros podemos aprender muchas cosas. Es verdad que con el tiempo y casi un poco que por cultura espiritual adquirida, nosotros en el sábado siempre nos acordamos que Dios lo bendijo, lo santificó y reposó en él. Y a veces no salimos de ahí, ¿no? Correcto. Y pensamos que el sábado es solamente esas 3 cosas, pero esas 3 cosas implican tantas cosas, ¿verdad? Vivir un sábado santificado. A mí me gusta el versículo de memoria que antes se leyó en Marcos capítulo 2, el versículo 27 y 28, que nos dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, o sea, por necesidad para el hombre, ¿no? El hombre necesitaba un día de descanso y no al revés. Pero lo importante es al final, dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor aún del día de reposo. Es decir, que lo importante para nosotros como cristianos es ver a Jesús en todas las horas del sábado, en todo lo que pensemos, en todo lo que hagamos, en todo aquello que emprendamos, debe estar Jesús. Si la adoración en sábado es para nosotros, para los que estamos dentro del templo, si no contamos con Jesús, si Jesús no forma parte de la actividad que se vaya a realizar, si no hay un propósito para que Jesús pueda llegar a los corazones de las personas, entonces el sábado no es para Dios, sino que es para nosotros. Y no nos olvidemos que el mandamiento en Éxodo 20 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Sí? Entonces, antes se decía que el sábado es un día de sorpresas, ¿no? Para sorprenderse, yo lo llamo un día de sorpresas, ¿no? Un día de sorpresa. Entonces, la primera sorpresa es esa, ¿no? De que a diferencia de los otros mandamientos, es el único que comienza con la palabra acuérdate. ¿Sí? La segunda y la más importante es que Jesús es el centro del sábado, es la esencia del sábado, es el objetivo del sábado. Y entonces, cuando nosotros vivimos el sábado, tal y como Jesús lo vivió y como lo dejó escrito, inspirado en su palabra, entonces podemos llegar a adquirir el carácter de Cristo. Porque Jesús imprimió su carácter en su palabra y en las obras que hizo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de Génesis 1 y Génesis 2, ¿verdad? Algunos eruditos entienden que hay 2 relatos de la creación, pero en realidad es un solo relato. Lo que pasa es que Génesis 2 introduce algunos detalles que no estaban en el capítulo 1, porque el capítulo 1 nos habla de los 7 días literales de la creación. El capítulo 2 la escena se circunscribe al día 6º, que es cuando Adán es creado. Y qué hermoso, ¿verdad? Que Adán vivió un día completo, ¿no? Su primer día completo de vida fue el sábado. Así que no solo guardó el sábado, sino que pudo experimentar las cosas que el Señor había creado, ¿no? Y sería sorprendente para Adán la creación. El primer día que vino a la historia,
yo no sabía cómo explicar esto, pero yo recuerdo cuando yo estaba construyendo mi casa, ¿no? Que es de autoconstrucción. Y aunque yo siempre viví bajo 4 paredes, gracias a mis padres, ¿no? Y gracias a Dios, pero cuando yo empecé a añadir elementos a la casa, ¿no? No solo los bloques, sino luego cuando ya estaba el fracasado, el techo, ¿no? Las ventanas, la madera, ¿no? Era un gozo tremendo porque uno iba viendo la evolución, ¿no? Y se iban añadiendo elementos y el cuadro era cada vez más completo hasta que se pudo terminar, gracias a Dios, ¿no? Y Adán, bueno, pues ¿cómo se sentiría Adán cuando empezó a ver los animales? ¿Sí? De todo tipo, de todos colores, ¿no? Fue tan inteligente, o Dios le dio la inteligencia, que fue capaz de darle nombre a todos los animales. Así que, ¿qué lecciones podría haber aprendido Adán en el primer día de la semana? O mejor dicho, en el séptimo día, en el primer sábado. Pues botánica, seguro que aprendió, porque allí estaban las plantas, ¿no? Y botánica en sentido completo, porque Adán vio cómo las plantas crecían por el proceso de la fotosíntesis, es decir, que él vio el efecto no solamente del agua, sino el efecto de la luz. Adán pudo contemplar las estrellas, el canto de las aves, de los pájaros. Y bueno, yo creo que la mayor sorpresa para Adán fue cuando aparece Eva, ¿no? De hecho, es muy interesante la expresión de Adán, ¿no? Lo voy a leer si no les importa en el capítulo 2. Es muy conocido, ¿verdad? Dice que, versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre, ¿no? Así que el primer día de la vida de Adán, el primer sábado, fue un día de actividad, no fue un día ocioso. Entonces aquí tenemos ya otra enseñanza del sábado, ¿no? Que es un día para hacer, no para no hacer, que a veces es un poco lo que se nos enseña cuando se nos da la doctrina del sábado. No puedes ir, no puedes hacer, no puedes tocar. Pero Adán hizo, pensó y llamó a los animales, cada uno le dio nombre. Y entonces, dice el versículo 21, que Jehová, bueno, el versículo 20, ¿no? Y puso Adán nombre a toda bestia y toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que Adán no solo contempló la naturaleza, sino que reflexionó sobre lo que Dios había creado, meditó, pensó, ¿sí? Porque él se dio cuenta de que algo le faltaba, ¿no? Aunque dice Génesis 1:31 que era todo creado en gran manera bueno, ¿no? Sin embargo, le faltaba la ayuda idónea, ¿no? Y cuando Adán creó a Eva, dice el versículo 23, aquí está la sorpresa para Adán, ¿no? Entonces dijo Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿no? Bueno, Adán, como los niños pequeños. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que mi padre para el Día de Reyes llenaba la habitación de juguetes y de regalos, ¿no? Mis padres. Y todo estaba en oscuro hasta que llegaba a las 5 o las 6 de la mañana y salíamos en tromba, ¿no? A abrir. Y todo era sorpresa porque encontrabas cosas que no habías visto, ¿no? Y bueno, Adán no solo aprendió sobre botánica, sobre antropología, biología, también aprendió sobre nutrición, porque el Señor le enseñó cómo debía alimentarse, cuál era la alimentación correcta, no solamente para él, sino también para los animales. Aprendió a relacionarse, que es algo importante en el sábado, ¿sí? Dios lo creó para que nos relacionemos en comunidad y con el Creador y en familia. Y Adán pues tuvo el privilegio de relacionarse primero con los animales, hasta donde pudo relacionarse con ellos, pero luego tuvo a su esposa, ¿sí? Y el Señor le dijo que ya no serían más dos, sino que sería una sola carne, ser una unidad en propósito, en ideas. A mí me gusta cómo lo presenta Elena White en este devocional, cómo ser semejante a Jesús, que he conocido. Y ella menciona aquí dos características del sábado. Dice, siguiendo el ejemplo del Creador,
el ser humano había de reposar durante ese sagrado día para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. No solamente contemplar la obra de Dios, sino reflexionar. El sábado no solamente es un día para ser espectadores, sino también actores. No es un día solamente para escuchar ahí al predicador, al pastor o al anciano, el que va a dar el culto a la escuela sabática, sino para reflexionar, para meditar, para pensar, es decir, para estar activos. Y añade otra característica más Ellen White, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia a su Creador. Entonces, esto hay que relacionarlo con el carácter de Dios y con la vivencia que nosotros debemos experimentar sobre ese carácter. Entonces, contemplamos la maravilla de Dios, nos sorprendemos con la cantidad de cosas que Dios nos da, pero eso es simplemente una expresión del carácter de amor y de bondad de Dios. Y cuando nosotros reflexionamos y pensamos en eso, entonces interiormente nuestra mente va asimilando esos pensamientos. Y eso nos tiene que ayudar a transformar nuestro carácter, a que nuestro carácter pueda ser semejante al de Jesús. Así que el sábado es un día de muchas sorpresas, de muchas bendiciones, pero para poder alcanzar todo eso hay que cumplir el mandamiento que Dios lo hizo santo. Es un día santificado. Por eso dice el mandamiento, acuérdate de santificar el día de reposo. Si lo llenamos con otros pensamientos y con otras cosas que hay en el mundo que son atractivas, entonces ni vivimos en santidad, ni podemos gozarnos del carácter de Cristo, ni vivirlo en nuestra experiencia diaria. Muy bien, Lucio, muchas gracias. La verdad que buena explicación. Como hemos dicho, el sábado es un tiempo para sorprenderse y la verdad que ese primer día para Adán y Eva seguramente fue un gran día de aprendizaje y de ver las maravillas de Dios. Y no solamente de ver, seguramente se quedó embelesado por la sinfonía de los sonidos y seguramente por los olores de la naturaleza, la textura, como un niño tocándolo todo y viéndolo todo, ¿verdad? Bueno, gracias por haber respondido bien. Ha relacionado el sábado con la educación y el aprendizaje y además con el desarrollo del carácter, que es lo que estamos estudiando en esta semana. Bueno, hoy también vamos a ver una segunda faceta del sábado que tiene que ver con un tiempo para redescubrir, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? El sábado como un tiempo para redescubrir. Vamos entonces a entrar aquí, un segundo, a esta pregunta. Espera un segundo, aquí estamos. Tiempo para redescubrir. El sábado, un tiempo para redescubrir. Y vamos a la pregunta que continúa ahora. ¿Qué lecciones aprendieron los israelitas con respecto a... Esto es cuando ellos salieron de Egipto y prácticamente comenzaron su andadura en el desierto, y está relacionado también con el milagro del maná. Así que vamos a escuchar ahora a mi querido amigo José Ángel para que nos hable acerca de esto. Adelante, José Ángel, este es tu parte. Correcto. Para entrar en materia con respecto a la pregunta que se hace en este día, los israelitas yo he apartado dos materias importantes. Ya Lucio mencionó que con el nacimiento de Adán y la celebración del primer sábado, descubrió el tema de la alimentación, ¿no? Los israelitas también tuvieron que redescubrir el tema de la alimentación. Ellos venían de una época de esclavitud, de servidumbre, y estaban acostumbrados a practicar las costumbres que se hacían en Egipto cuando estaban esclavos. Y por lo tanto Dios, por medio de la implantación del maná, de la alimentación diaria, para ellos era una alimentación nueva, el tener que readaptar su sistema de alimentación a una comida que no conocían, ¿no? Como era el maná. Y también la segunda enseñanza que yo veo con respecto a esta pregunta es la temperancia.
cómo Dios, dentro de su inmensa sabiduría, de su inmensa misericordia y de su amor, les tuvo que enseñar verdaderamente a cómo poder alimentarse temperantemente y no ser glotones. De hecho, hay versículos y capítulos en la Biblia, de la historia de Israel, los cuales durante la peregrinación del desierto, ellos tuvieron hambre y le pidieron al Señor que les dejara de repartir el maná y les diera carne. Y como el Señor, dentro de su inmensa misericordia, les volvió a llenar de carne, carne hasta que se hartaran, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y sarna con gusto no pica, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tuvo que readaptar todo un sistema de costumbres, de normas, ¿no? Para poder obedecer y santificar lo que era el día sagrado para Dios, ¿no? Y Dios, dentro de su inmenso amor, pues tuvo la paciencia suficiente para enseñarles, ¿no? Es como cuando cometemos ahora como conductores un fallo y se nos manda a la autoescuela para poder recuperar los puntos. Yo lo veo así, el pueblo de Israel tuvo que ir nuevamente a la escuela para poder volver a aprender lo que era el significado del sábado, el sábado verdaderamente vivido para el Señor y encontrarse con Él en ese día especial, ¿no? Y Dios, dentro de su misericordia, pues tuvo la paciencia suficiente para que el pueblo de Israel supiera entender lo que Él quería que hicieran dentro de ese día sagrado para celebrarlo, ¿no? Y que no le faltara nunca esa alimentación también necesaria para subsistir en ese mundo en el que les había tocado vivir, ¿no? Correcto, muy bien. Yo creo que el sábado para los israelitas, fíjate, durante 40 años, prácticamente el propósito del sábado era educar a este pueblo, porque reeducarlo, porque 40 años en el desierto versus 400 años que estuvieron allí en Egipto, o sea, son muchos años de esclavitud y ellos necesitan ser reeducados y el sábado ocupó un lugar especial para la formación y educación y para la formación del carácter incluso. Especialmente porque si te acuerdas, José Ángel, Sí. con el sábado ocurrían 2 milagros más. O sea, cuando vemos el maná y relacionado con el sábado, ocurrían 2 milagros más, ya que el maná caía cada día, pero en el sexto día pasaba algo. Que se duplicaba el maná. Y Dios, es la otra parte que yo quería también dar, ¿no? Como Dios, dentro de esa temperancia, a aquellos listillos, ¿no? Que se querían dar de listos, preveyendo que no iban a tener maná al día siguiente, querían coger más de la cuenta. Y como el maná de sobra siempre se putrefactaba, ¿no? Como es de Dios de misericordioso para decir que aquellos que fueran de listos les diera con su propia, como dice, como su propia justicia, ¿no? Y para aquellos que no tenían, cómo fue tan bondadoso que incluso si llegara a coger la cantidad que Dios le había propuesto, que era un gomer diario, aquellos que no llegaban al gomer nunca pasaban hambre. La cantidad que cogían les bastaba para ese día. Y el viernes tenían que guardar una doble porción para poder realmente celebrar el día de sábado con el Señor y que nunca les faltara esa comida, ¿no? Y también como Dios les manda cocinar y preparar todos los alimentos para que ese día expresamente estuvieran con Él, no tuvieran nada que hacer, sino solo las actividades espirituales y religiosas de encuentro con Él. Pero lo sorprendente es que en el séptimo día no caía. Y algunos listillos, como tú dices, iban a buscarlo y no hallaban, ¿verdad? Y el otro milagro es que Dios se encargaba de preservarles el alimento en el día sábado. No cogía gusanos. Así que eso es interesante, ¿verdad? Un doble milagro con respecto al milagro en sí del maná, porque el maná ya en sí era un milagro, 40 años cayendo maná y enseñándoles que en el séptimo día ni siquiera vayan a buscarlo porque no lo van a hallar. Correcto. Sí. Y Dios en su maravilloso poder preservaba el alimento para que ellos pudieran comer en el día sábado. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios utilizó el sábado para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad y de redescubrir a su Dios. Ellos lo único que tenían que hacer es que obedecieran y santificaran el sábado. En ese contexto es que se habla del sábado en Éxodo capítulo
16. Muy bien, vamos a entrar a la tercera faceta del sábado ahora. Y la tercera faceta tiene que ver con el sábado. Es un tiempo para aprender, diríamos un tiempo para aprender nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y aquí Dios juega un papel muy importante. Dios debe ser nuestra mayor prioridad. Y aquí vamos a ver el texto de Isaías, ¿verdad? Isaías 58, del 1 al 14, donde el Señor nos invita a la observancia del sábado. Y esta sección es para Lucio. Lucio, la pregunta es, ¿qué le está diciendo Dios a su pueblo aquí que es relevante para nosotros hoy? Hablando acerca del sábado, ¿verdad? Que es el tema que nos entretiene el día de hoy y el cual estamos considerando juntos. Adelante, Lucio. Muy bien. Bueno, volvemos un poquito, ¿verdad? Yo creo que el versículo de memoria ha sido elegido fantásticamente bien, ¿no? Porque nos vuelve a situar que Jesús es el Señor, aún es el Señor del sábado, ¿no? ¿Y qué pasaba en el pueblo de Israel o qué había pasado en tantos años, verdad? Que ellos tenían de experiencia guardando el sábado. Porque ahora el centro ya no era Dios, sino que eran ellos. Habían cambiado, ¿no? Entonces, ya no estaban viviendo el carácter de Cristo. Ya no estaban experimentando el carácter de Cristo. Entonces, el sábado, que es esa unidad de tiempo tan hermosa que Dios nos dio de 24 horas, es un día para hacer muchas cosas. Pero en todo lo que hagamos, como decíamos antes, Dios debe ocupar el primer lugar. De hecho, Mateo 6, Jesús nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿no? Amén. Y el tiempo es muy importante, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 5 que debemos andar sabiamente, ¿verdad? Con donde afuera, redimiendo el tiempo porque el tiempo es peligroso o es corto. Entonces, el tiempo del sábado, si no lo vivimos en la experiencia cristiana, cada sábado que pasa y no lo vivimos en la experiencia cristiana es una oportunidad que perdemos de ser transformados a la semejanza del carácter de Cristo. Entonces, los israelitas, con el paso del tiempo, pues ellos ya no estaban ni guardando el sábado. Ahí sí nos cita, por ejemplo, el texto de Jeremías. En Jeremías capítulo 17, solo por leer algún versículo, ¿verdad? Hasta dónde habían llegado, ¿no? Dios levantó al profeta Jeremías, dice el versículo 21 del capítulo 17, perdón, el 19, y así me ha dicho Jehová, ve y ponte a las puertas de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. En todas las puertas, le dice Dios aquí al profeta. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por las puertas. Así ha dicho el Señor. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla en las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Algo parecido le encomendó también Dios a Nehemías, ¿sí? Que tuvo que poner gente en las puertas de la ciudad porque ahí entraban con el mercado, con el pescado, en fin, vendían, compraban. Y es curioso el versículo 23, ¿no? Sumamente interesante la respuesta del pueblo de Israel. Dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Por eso dice el profeta Ezequiel que el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Yo me pregunto si nosotros estamos muy alejados del pueblo de Israel de aquel entonces, si estaremos incumpliendo el día de reposo, si estaremos cerrando nuestros oídos para no oír a las exhortaciones de Dios por medio de su palabra. Entonces, ese era el contexto en el que vivía el pueblo de Israel. Y Dios no solamente levantó a Jeremías, sino también a Isaías. Por eso en el capítulo 58, aquí esto es una exhortación que Dios hace al pueblo de Israel. Y el contexto, no vamos a leerlo todo, ¿verdad?
El contexto es un contexto espiritual, porque nos habla del ayuno. Y dice el versículo 3, dice, ¿por qué dicen vosotros decís, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, eran ellos los que se adoraban a sí mismos, ¿no? Llegaron a dejar a Dios al margen. No había, la prioridad eran ellos, ¿sí? El sábado llegó a ser, como dice Elena White, un fin para alcanzar la salvación, o era un fin en sí mismo. Y no es correcto, porque el sábado Dios nos dio como una herramienta para transformar nuestro carácter y conducirnos a Cristo, que es el único que nos puede transformar el carácter por medio del Espíritu Santo. Entonces había producido una separación entre Dios y el pueblo, pues ya no estaba guardando ni el cuarto mandamiento. Por eso dice el versículo 12 del capítulo 58, donde Dios los llama, ¿sí?, a emprender una obra de restauración. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Un portillo es una brecha, ¿no? Una grieta. Sí. Y esa brecha, esa grieta es la que se había producido entre el pueblo de Dios y Israel, porque ellos ya no andaban en los caminos de la palabra de Dios, sino estaban andando en sus caminos. No estaban guardando el sábado como Dios se los había mandado, y llevaban una vida espiritual, pero una vida de apariencia, porque ellos ayunaban, pero eran para ser vistos de los demás, ¿sí? Y todo eso era motivo porque ellos no estaban guardando el día de Dios. Por eso dice en el versículo 13, y aquí está la clave de lo que nos dice la lección, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, aquí viene la bendición, ¿no? Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, ¿no? Entonces, los judíos estaban pisoteando el día de reposo, ¿no? Por eso dice aquí, si tú retrajeras, quitaras tu pie del día de reposo, ¿no? Y estaban haciendo su propia voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestro carácter si Dios no es la prioridad de nuestra vida? Si Dios no es la esencia del sábado. Porque una de las cosas que nos produce un carácter no deseado por Dios es el egoísmo, ¿sí? Cuando uno es egoísta, cuando uno pretende ser el centro de todo en pensamientos y en acciones y en planes, entonces Dios no nos puede transformar. Nuestro carácter se va a quedar anquilosado ahí, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor que debemos de dejar de hacer nuestra voluntad. El día sábado es un día para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios tiene muchas maneras de llevarnos a hacer su voluntad. Su voluntad es que le busquemos cada día. La voluntad de Dios es que seamos transformados a su semejanza. La voluntad de Dios es que vayamos al templo, que oremos, que leamos la escuela sabática, ¿sí?, que estemos con nuestra familia. Pero hay algo más. Para que verdaderamente el sábado Dios ocupe o sintamos la presencia de Dios, tiene que ser una delicia para nosotros. Y para los judíos no era una delicia el sábado, ni para ellos ni para los que estaban a su alrededor, porque en torno al sábado habían sacado otras leyes. Realmente era un suplicio el sábado para los judíos. Y podían caminar X pasos, bueno, era horrible, ¿no? Pero hay algo más. En la santificación del sábado, nos dice también el versículo 13, que no debemos andar en nuestros propios caminos. Entonces, y aquí podemos estar mucho tiempo hablando, ¿no?, de cuáles son nuestros caminos. Dice la palabra de Dios que hablando de Dios mismo, ¿no?, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Paraos en los caminos, dice el profeta
Jeremías, ¿no? Ni andar en nuestros caminos, ni buscar nuestra voluntad, cuidado, ni hablando nuestras propias palabras. Entonces el sábado llega a ser una delicia cuando es un día santificado por nosotros. Dice Ellen White que el sábado no puede ser santo si los que lo guardamos no somos santos. ¿Sí? No podemos llamar santificación al sábado si nosotros no buscamos la santidad. Hay una cita muy importante de Ellen White en el mismo libro que mencioné antes. Dice, si la familia humana hubiera guardado siempre el día que Dios bendijo y santificó, nunca habría habido un ateo en nuestro mundo. Qué interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sábado fue dado como un monumento conmemorativo de la obra del Creador. Entonces, cuando nosotros le damos prioridad a Dios, ¿sí? En el sábado, Dios es el centro de nuestro culto, es el centro en la escuela sabática, es el centro en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Entonces el sábado llega a ser una delicia. Y nosotros no solamente tenemos que santificarlo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Debemos cuidar nuestras palabras. Y es triste que a veces tú llegas a la iglesia un sábado y el hermano ya te pregunta, oye, ¿y qué tengo que presentar si quiero, mira que voy a cobrar el paro, ¿qué documentos? Pero hoy no es sábado, hoy no es el día del Señor, no es un día santo. ¿Y qué están los pensamientos? Dice el versículo 14 que el sábado es un día para subir sobre las alturas de la tierra. Queridos hermanos, es un día para tener pensamientos nobles, altos, elevados, pensamientos santificados. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Si somos el centro de todo y Dios no ocupa nada en nuestra mente, ni en nuestra iglesia, ni en nuestro culto, ni en la escuela sabática, entonces no vamos a crecer espiritualmente. Nuestro carácter se va a quedar anquilosado ahí. Pero el propósito de Dios es que subamos sobre las alturas de la tierra. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos, aunque tengamos un muelle, no podemos subir sobre la tierra, ¿no? Es un versículo que tiene un sentido espiritual. Tenemos que tener pensamientos elevados en el sábado. Porque el Señor el sábado, cuando lo santificó, lo apartó para un uso diferente de los otros días. Tenemos 6 días para pensar todo lo que tenemos que pensar y para hacer todo lo que tengamos que hacer, pero el sábado es un día especial que el Señor nos dejó. Amén. Excelente, muy bien. Es evidente que el sábado también es además para deleitarnos en el Señor, para santificarnos, es vivir como quiere Dios que vivamos, ¿no es cierto? Su carácter y seguir sus propósitos para nuestra vida. Conocer la forma de observancia y adoración del sábado no es suficiente. El aprendizaje que tengamos debe impactar la vida y debe transformarnos. Ahí el sábado juega un papel muy importante. Es un tiempo para encontrarnos con el Señor del sábado, que es Jesús, y Jesús tiene un poder para transformarnos. El sábado es un momento para también aprender nuestras prioridades y aprender a vivirlas. Muy bien, pues interesante, Lucio, todo lo que nos has comentado. Dios nos ayude que el sábado sea un día de deleite, un día santo, un día especial para nosotros, para descubrir al Señor y amarlo más. Muy bien, vamos a entrar ya a la cuarta sección de nuestro estudio. Y en esta cuarta sección, pues voy a pedirle a José Ángel que nos ayude a ver el sábado en esta cuarta faceta como un tiempo para encontrar el equilibrio con Dios, ¿sí? Y hay un texto, unos textos ahí que vamos a considerar. Es Mateo capítulo 12, 1 al 13, Lucas 13, 10 al 17. Y la pregunta es, ¿qué le enseñó Jesús a la gente de su época y a nosotros hoy con estos hechos? Un texto interesante porque habla acerca de la observancia del sábado y hablando de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, que es nuestro mayor ejemplo. Así que, a ver, José Ángel, pues háblanos un poquito acerca de Jesucristo como nuestro Señor del sábado. Efectivamente, aquí nos vuelve a recalcar la escuela sabática, lo que realmente significaba o debe significar para nosotros la celebración del sábado, ¿no? Aquí se le achacaba en estos textos a Jesús 2 hechos importantes. Primero, como en Mateo capítulo 12, del 1 adelante, vemos la actitud que tuvieron los fariseos cuando descubrieron a los discípulos de Cristo en una situación
de hambre, ellos empezaron a recoger las espigas, a arrancar espigas y a comer, ¿no? Ya le estaban achacando el hecho de que los apóstoles, los discípulos de Cristo, comieran de esa manera en un día santificado y no estuvieran practicando las normas que ellos habían impuesto, ¿no? O ya se habían autoimpuesto, como Lucio decía antes, ¿no? Si el ser humano no es complicado, se complica la vida un poco más, poniendo normas que realmente no tenían la importancia para la celebración del sábado, ¿no? Como era el no caminar y otras normas que les impedían efectivamente celebrar debidamente el sábado, ¿no? Y un segundo acto, cuando Jesús sana al hombre de la mano seca. Ya le están achacando, ¿no?, a Jesús que ejerciera una función en el día santo. Y para mí me llama mucho la atención porque veo como Jesús, sin quererlo, metía el dedo en la llaga, ¿no? Y como le hace ver con sus propios actos el hecho de que la celebración del sábado va mucho más allá de las cosas que nosotros físicas podamos hacer. Como decía Lucio, es un día para pensar, para estar ejerciendo las cosas que realmente Cristo quiere que nosotros hagamos, ¿no? Como es el demostrar realmente que vivimos ese amor hacia nuestro prójimo por medio de ¿qué? De la sanación. No solo la sanación física, sino la sanación espiritual. También en Lucas nos vuelve a relatar un hecho importante, ¿no? Que también tiene que ver con respecto a la sanación de la mujer que estaba durante 18 años con un problema bastante serio, ¿no? Y Jesús le habla y por la fe pues le dice que su enfermedad es sanada. Y como nuevamente los fariseos le vuelven a achacar a Jesús el hecho de que actuara de esa manera en el día santo, ¿no? Y él les recuerda que el día fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? Y nosotros debemos de comprender y de actuar conforme a lo que Cristo nos recomienda en su palabra, ¿no? Es lícito hacer ciertas cosas en el sábado. El ser humano debe ser lo suficientemente consciente de hacer lo que él crea más pertinente para verdaderamente demostrar que está viviendo ese día con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y no seguir, como decía Lucio, en nuestros propios caminos. Los israelitas se habían apartado de esa convivencia diaria, ¿no? Como quien dice, de su vivencia diaria con Cristo, y eso nos debe de enseñar a nosotros a andar por verdaderamente el camino correcto, que es practicar verdaderamente el amor hacia los demás, que en definitiva es lo que Cristo nos enseña en su palabra, a vivir el amor mediante la celebración de un verdadero día de sábado, descubriendo ese día realmente que Dios está con nosotros en todas las cosas que hagamos ese día. Muy bien, gracias José Ángel. La verdad es que Jesús ha sido nuestro mejor ejemplo porque todos sabemos que Jesús no pasó por una escuela de los rabinos, ¿verdad? Y sin embargo, conocía muy bien las Sagradas Escrituras y conocía muy bien lo que había que hacerse en el día sábado. Las sinagogas no dejaban de hacer del sábado una oportunidad para educar. Ahí se leía y se interpretaba la Torá sin excepción. Y los escribas y los fariseos conocían pues, la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores en lo concerniente al día de reposo. Él trató de mencionar cuál es la actitud positiva con respecto al sábado y dijo que era lícito hacer el bien en el día sábado. Hay que recordar que esta sección que estamos estudiando tiene que ver con el equilibrio. Jesús fue una persona muy equilibrada. Tuvo que, de alguna manera, pues, contrastar con el legalismo frío y formal de los judíos. Y llegaron a poner una cantidad de normas sobre el día sábado con respecto a los pasos que se pueden caminar, el puro hecho de coger un poco de tierra con la saliva, removerla y ponérsela en el ojo del ciego ya era pecado. Decirle al paralítico, levanta tu lecho y anda, en un día sábado ya era malo. En fin, una serie de... El haber hecho ese milagro que tú mencionas del hombre de la mano seca en el día sábado, Jesús tuvo que decirle, es lícito hacer el bien en el día sábado. ¿Quién de vosotros si tuviese una oveja y se le cae en el precipicio, no va y la trata de rescatar?
Jesús trató de darle sentido correcto al sábado. Jesús vino a enseñar la forma correcta de guardar el sábado. Sus énfasis especiales con respecto al sábado nos ayudan a aprender acerca del carácter de Jesús, quien es el Señor del sábado. Muy bien, José Ángel, gracias. Muchas gracias por tu presentación. Y vamos a la última sección, la última faceta del sábado. El sábado también es un tiempo para la comunidad. Y esto es importante porque nosotros como iglesia somos seres sociables. Ahora con la pandemia nos está limitando a abrazarnos y comer juntos y disfrutar de la fraternidad. Sin embargo, el sábado también es un tiempo para la fraternidad y la comunidad, participar los unos de los otros. Vamos a esta siguiente pregunta, que es prácticamente la última sección. Voy a pedir a Lucio que nos ayude con esta parte. ¿Qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos? Mientras lees estos textos, piensen dónde estaban hablando, con quiénes hablaban y qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Esto es interesante. Vamos a tratar de analizar esta sección y que nos está hablando del sábado y vivir en comunidad. Cómo ahí podemos reflejar el carácter de Jesús en la comunidad. Adelante, Lucio. Efectivamente, ¿no? El sábado, bueno, Salomón dice que hay tiempo para todo, ¿no? Sí. Hay tiempo para reír, para llorar, para matar. Y el sábado, aunque es una unidad de 24 horas, una unidad de tiempo, podemos hacer tantas cosas, ¿no? Podemos ir al campo para disfrutar, ¿no? Podemos ir a pasear con la familia. Pero no debemos dejar de ir, como dice Pablo, a la sinagoga, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, dice Pablo, ¿no? Y nosotros como adventistas seguimos el ejemplo de Jesús. Porque en Lucas 4:16 se nos dice que Jesús iba cada sábado a la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea que, y ese texto aparece al principio de su ministerio, según el historiador Lucas. Si dice conforme a su costumbre, debemos entender que antes de empezar su ministerio, Jesús ya iba todos los sábados a la sinagoga. Sus padres lo educaron en ese sentido, ¿no? Y el sábado, dice el Números capítulo 28, versículo 25, y si el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra haréis, ninguna obra de servicio haréis, ¿no? Es un día de santa convocación. ¿Y dónde nos convocamos mayormente? Pues en la iglesia, ¿no? En la sinagoga. ¿Qué había de especial en la sinagoga de los judíos? Pues era un lugar de encuentro, porque en Lucas 4:16 se dice que Jesús allí leyó los rollos, la escritura, ¿no? Es un día en el que se expone la palabra de Dios. Nosotros, en la iglesia adventista, pues tenemos la escuela sabática, tenemos el culto, tenemos la historia para los niños, ¿sí? Tenemos programa de tarde. Hay muchas cosas que podemos hacer el sábado en la iglesia, ¿no? Y que debe ser o formar parte de nuestra educación como cristianos, educarnos en la convivencia, ¿no? Dice el apóstol Pablo que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Nación y pueblo. Jesús nos llama a formar un pueblo, somos el pueblo remanente, ¿no? Dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo, un edificio espiritual en el que cada uno ocupa una parte, ¿no? Somos un ladrillo, digo yo, un azulejo, ¿no? Y cuando miramos una pared y vemos que hay un azulejo y después hay un hueco porque aquel no está, y vemos otro más arriba, ¿verdad? Que la pared llega a ser fea, ¿no? No es agradable. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando hay falta algún ladrillo porque no fue, entonces ya no hay armonía, ¿no? No crecemos, porque Dios nos invita a crecer en comunidad. Dios le dijo a Adán y Eva, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, que el hombre fue creado para ser un ser social. Y la iglesia, entre muchas cosas, pues reúne o tiene tenemos ese privilegio, ¿no? De poder relacionarnos en comunidad y crecer espiritualmente. En el caso de los discípulos de Jesús, ellos siguieron el ejemplo de Jesús y ellos iban cada sábado
a la sinagoga. Y tenemos ahí algunos versículos, algunos pasajes, como por ejemplo el de Hechos, capítulo 13. Es muy interesante, voy a leer algunos versículos, porque ahí en el capítulo 13 y en el capítulo 16 y también en el 18 se nos habla de Pablo, de Bernabé y de Silas, ¿no? Y dice el versículo 14 del capítulo 13, dice, y ellos, Pablo y Bernabé, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de sábado y se sentaron. Eran educados, ¿no? Se sentaron a escuchar. Cuando vamos a la comunidad, vamos a la congregación y queremos edificar nuestro carácter, no es malo ser espectador alguna vez. No solamente aprendemos cuando nos preparamos el culto y lo damos y nos preparamos la escuela sabática, la impartimos, sino también cuando escuchamos las opiniones de los demás, del que está predicando, del que está hablando, ¿no? Entonces, el sábado tiene esa delicia de que nosotros podemos enriquecernos con el conocimiento de los demás también. Por eso yo invito a que vayamos cada sábado a la sinagoga, ¿sí? Amén. Yo tengo que estar muy enfermo para no ir, ¿sí? Dice el versículo 16, entonces, el versículo 15, y después de la lectura, allí se leía la palabra de Dios, lo mismo que hizo Jesús. Después de la lectura y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Dice el apóstol Pedro, creo que es que nosotros debemos dar demanda de la razón, de la fe que hay en cada uno de nosotros. Tenemos que estar preparados. Porque si vamos un día a una congregación y nos invitan a predicar o a dar la escuela sabática, tenemos que estar preparados. Y Pablo y Bernabé lo estaban, porque ellos enseguida levantaron la mano, ¿no? No desaprovecharon la oportunidad. Y así es, queridos hermanos, cuando vamos a la iglesia, como decíamos antes, no solamente para ser actores, espectadores, sino también actores, para participar. Y eso fue lo que hizo Pablo, ¿no? Entonces él levantó la mano y entonces tomó la palabra y empezó a predicar. Y en realidad dio un discurso teológico de toda la historia del cristianismo, podríamos decir, ¿no? Empezó con la historia del pueblo de Israel, no vamos a leer todos los pasajes, ¿no? Y bueno, mencionó los años que estuvieron en el desierto, cómo entraron a la tierra de Canaán, los años que luego Dios lo gobernó por medio de los jueces, luego los reyes, aparece David y finalmente les presentó al Mesías. Y eso es lo más importante, ¿no? Si vamos a la iglesia cada sábado, tenemos que ir con el propósito de que Jesús va con nosotros. Amén. En nuestros pensamientos, por supuesto, pero también va por medio de su Santo Espíritu. Y entonces, si no presentamos a Jesús, cuando predicamos, damos la escuela sabática, estamos, como decíamos antes en el otro segmento, estamos, ¿no? Metiéndonos nosotros. Nosotros estamos siendo la prioridad del sábado y eso no es lo correcto. Y entonces Pablo les presentó a Jesús, les presentó el Evangelio, ¿verdad? Y es interesante, por ejemplo, el versículo 38, cuando Pablo dice, sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él, hablando de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. En fin, que el discurso fue maravilloso, ¿no? Y la gente estaba entusiasmada, no nada. Lo mismo pasó en Lucas 4, si leemos un poquito más abajo del versículo 16, vemos como la gente se maravilló, se quedó atónita mirando el discurso de Jesús, ¿no? ¿Y por qué es importante congregarnos el sábado en la iglesia? Porque, como me decía una vez Pastor Puyol, hay hermanos que durante la semana no leen nada de la porción de la Biblia, por diferentes circunstancias, a lo mejor no han podido, y el único grano que les cae es el que se lleva el sábado cuando van al templo. Esa es la única semilla que se llevan de todas las semanas. Entonces es importante no solamente ir, sino preparar el material que se va a dar allí. Y dice el versículo 42 que cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día les hablase todas esas cosas. Los invitaron a volver. Qué bueno esto, ¿verdad? Que tú prediques y te inviten. Oye, vente otro sábado, ¿no? Que nos agradó el culto, ¿no? Y eso tuvo que haber sido maravilloso no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseveraran en la gracia de Dios.
Y el siguiente día, es el versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, hubieron conversiones, ¿no? Y no podemos leer todos los pasajes, porque si leyéramos en el capítulo 17, ahí aparece Lidia, ¿verdad? De Pisidia, y bueno, no solamente ellos aprovechaban para predicar en la sinagoga, sino incluso en la puerta o en el jardín donde se daban las circunstancias. Tenemos que estar preparados, como dice Pablo, para dar demanda de la razón de la fe que hay en cada uno de nosotros, ¿no? No solamente les predicaba a los judíos, sino dice el versículo 48, que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que la palabra crecía, ¿no? Es una bendición para nosotros, ¿verdad? Que tenemos a ciertos años en la iglesia, el poder asistir cada sábado a la sinagoga, porque allí está nuestro alimento. Crecemos en la palabra del Señor, crecemos espiritualmente, crecemos socialmente porque nos relacionamos con los demás, crecemos humanamente porque nos preocupamos por el hermano que está enfermo, lo incluimos en nuestra lista de oración, si tenemos que visitarlos, si alguien viene y no conoce la palabra de Dios, pues te puede salir un estudio bíblico. Y eso es lo que hacía Jesús y lo que hacían los apóstoles. Ellos predicaban porque la mayoría de los judíos y de los gentiles no conocían en profundidad la palabra del Señor. Ellos estaban acostumbrados a escuchar los sermones que daban los religiosos, pero que estaban basados en costumbres, en lo que estaba escrito en la Misná y en esos libros que los judíos escribieron en torno a la palabra de Dios. Entonces, qué importante para nosotros, ¿verdad? Asistir cada sábado, porque eso nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Nuestro carácter, no solamente un carácter espiritual, sino un carácter social y un carácter humanitario. Y Jesús dejó un ejemplo, porque él cada sábado, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga. El Señor pueda dirigir nuestros pensamientos, ¿verdad? Cada sábado para que no dejemos de congregarnos, porque allí hay alimento para nosotros. No solo para nosotros, sino que podemos ser una bendición para los que ese sábado vayan allí. Muy bien, Lucio, muchas gracias. La verdad que Jesús ha sido nuestro mejor ejemplo en cuanto a guardar el sábado. Él es el Señor del sábado y así lo enseñó a los discípulos. De las conversiones que aparecen en el libro de los Hechos, me gusta mucho la conversión de Lidia. Fue un día sábado por la tarde cuando ellas estaban adorando en el río, junto al río. No estaban en una sinagoga, parece que no había sinagogas en ese lugar de Filipos, en Macedonia. Y es interesante cómo se encontró a esta mujer allí orando y allí predicaron el Evangelio y esta fue una de las mujeres que aceptó el Evangelio de Jesucristo y luego se convirtió en una gran hospedadora de los apóstoles. Por decir alguna conversión, ¿verdad? De las personas que en el sábado escucharon la palabra de Dios. Y en los Corintios, en el capítulo 18 de Hechos, dice que por 18 meses Pablo estuvo allí predicando los sábados y se fundó una iglesia muy fuerte allí en Corinto. Así que es interesante, ¿verdad?, cómo los apóstoles trabajaron con la misión y predicando de sinagoga en sinagoga y predicando los sábados la palabra del Señor. Bueno, gracias, Lucio. Y hemos llegado prácticamente a la conclusión y al final de nuestro programa. Algunas palabras a manera de conclusión quisiera comentarles. Entre ellas, quisiera deciros este pensamiento que encontré en la escuela sabática de esta semana. Dice, el oro es valioso porque es escaso. Cuando ya no sea escaso, no será valioso. El cielo no es glorioso por su belleza, aunque sin duda será hermoso. El cielo es glorioso porque Dios y nuestro Señor Jesús está allí y nos gozaremos por la eternidad con ellos y los redimidos. El sábado es un tiempo que nos pasamos con Jesús, por eso es hermoso y bello. Las horas del sábado son el cielo en la tierra. Hay que recordar que Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado guardaremos el sábado en la tierra nueva. Así que comencemos a guardar el sábado desde ahora y sentiremos que estamos como en el cielo. Y la pregunta para la reflexión es, ¿deseas esperar con gozo la llegada del sábado y deleitarte aprendiendo y creciendo espiritualmente? Dios quiera que después del estudio de esta lección, tus reflexiones te lleven finalmente a guardar el sábado como haciendo la voluntad de Dios, que es lo que Dios desea para nosotros. Bueno, vamos a concluir con una palabra de oración. Hermano Lucio, ¿quieres por favor
dirigirnos en oración. Muy bien. Oremos entonces. Querido y hermoso Padre, te damos gracias porque tú deseas ocupar el centro de nuestra mente. Tú deseas, Señor, estar con nosotros cada día. Somos nosotros los que a veces, por nuestra actitud, nuestra negligencia, nuestro descuido, hacemos cosas que a ti te desagradan y que tú no puedes estar donde no hay un cristiano que viva en santidad. Y te damos gracias porque a través del sábado, del Shabbat, del día de reposo, que tú estableciste no solamente como mandamiento, sino como un día de delicia y de gozo, nosotros podemos adquirir la santidad necesaria para poder estar ante la presencia de Cristo. No solamente ahora aquí en la tierra, mentalmente, como dice el profeta Isaías, ¿no? Elevando nuestros pensamientos, sino algún día ante tu presencia por la eternidad. Y ese es nuestro mayor deseo. Por eso queremos, Señor, vivir el sábado como tú lo deseas. Vivir como si estuviéramos ya ante tu presencia en el cielo. Y te pedimos que nos ayudes a santificarnos cada día, Señor, por medio del estudio de tu palabra y por medio de la oración. Que podamos dejar atrás todo eso que nos impida caminar con Cristo. Todas aquellas cosas que sean un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Que podamos vivir el sábado, como dice el profeta Isaías, como una delicia para cada uno de nosotros. Y el sábado es delicioso cuando Jesús ocupa nuestros pensamientos. Cuando todo lo que vamos a exponer de tu palabra, Señor, está centrado en ti. Y para eso te pedimos que santifiques también nuestros pensamientos, como dice el mismo profeta. Que podamos hacer prioridades en nuestra vida para que guardemos el sábado desde el domingo, para que cuando llegue el viernes ya tengamos todos los preparativos. Que podamos confiar en ti como confiaban los israelitas durante 40 años que recibieron el maná, y fue un gozo y una delicia para ellos, no solamente por experimentar el sabor de aquel alimento, sino por ver que no tenían que preocuparse por el pan sólido, porque tú nos lo das. Y te damos gracias porque también el sábado es un día lleno de sorpresas, donde, Señor, tú pones o nos ayudas a experimentar a través de tu palabra, de la predicación, de la escuela sabática, novedades que están en tu palabra, es decir, tesoros. Nos ayudas a experimentar el contenido de tu palabra que oxigena nuestra mente, nuestros pensamientos y verdaderamente nos ayuda a transformar nuestro carácter. Que tu Santo Espíritu sea nuestra guía y que podamos verdaderamente ser guardadores del sábado, pero también podamos ser santificadores del cuarto mandamiento. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por vuestra participación. José Ángel, Lucio, que Dios los bendiga. Y un saludo para nuestros hermanos que nos escuchan de la iglesia vecindario, la iglesia Saludos de para todos, queridos la hermanos. iglesia de Ingenio, la iglesia de Las Palmas, hasta más. Sábado. Un saludo, Feliz bendiciones, sábado, un buenos días. abrazo para Una todos. delicia para nosotros el sábado. Bendiciones, Lucio. Igualmente, José Ángel y Tomás. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Regalos para el bebé Jesús. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 2, versículo 11 que dice: Vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. El mensaje es: adoramos a Jesús cuando le damos regalos a Él. ¿Te gusta recibir regalos? A casi todos nos gusta. ¿Sabías que a Jesús también le gustan los regalos? Hace mucho tiempo atrás, algunos hombres le dieron regalos especiales a Jesús. Tal vez esto fue lo que sucedió. ¡La veo! ¡La veo! El hombre que observaba el cielo nocturno de repente se llenó de entusiasmo. ¿Qué piensas? Preguntó a los que estaban con él. Podría ser la señal que hemos estado buscando. Respondió uno de sus amigos.
Juntos conversaron acerca de la nueva estrella que habían estado estudiando. Estos hombres eran los Reyes Magos, que eran conocidos en su país por ser honestos y sabios. A pesar de que no eran judíos, habían estudiado las escrituras hebreas y se enteraron de que aparecería en el cielo una estrella especial que significaba que era tiempo de que naciese el Mesías. Así que cuando apareció la nueva y hermosa estrella en el cielo oscuro, se regocijaron. Estaban seguros de que era la señal del Mesías, el Salvador. Después de mucho análisis, algunos de los sabios decidieron seguir la estrella. Los hombres viajaban de noche para no perderla de vista, y así pasaron muchos días. Seguían estudiando las Escrituras mientras iban de camino y el Espíritu Santo de Dios los guiaba. Después de muchas semanas de viaje, la estrella se detuvo sobre Jerusalén. Los sabios esperaban encontrar a todos hablando del nacimiento del nuevo rey. ¿Dónde está el que nació para ser rey de los judíos? Pero aunque suene raro, nadie parecía saber nada al respecto. En poco tiempo el rey Herodes se enteró de la llegada de estos hombres y de sus preguntas. Quería saber más, así que envió por ellos. Señor, ¿puede indicarnos el camino hasta el rey de los judíos que nació? Hemos venido a adorarlo. Bueno, Herodes sabía que no era muy querido por sus súbditos y que hubiese un nuevo rey le causó enojo y celos. Pero fingió estar interesado para poder descubrir más. Antes de responder a los hombres de Oriente, Herodes consultó a los sacerdotes y escribas. Ellos le dijeron que la Escritura decía que el Mesías debería nacer en Belén. Entonces Herodes habló a los sabios así. Vayan a Belén y busquen al niño. Y cuando lo encuentren, vengan y avísenme. Yo también quiero adorarlo. Pronto los sabios arribaron a Belén. Allí encontraron el lugar donde estaba instalada la pequeña familia. Pero no había guardia real cerca. No había absolutamente nada que mostrara al mundo que este niño era especial. Se preguntaban, ¿será este realmente el Mesías que hemos estado buscando? Al principio no parecía que fuese posible, pero cuando los sabios vieron al bebé, supieron que Jesús era en verdad su Salvador. Se inclinaron para adorarlo, les dieron costosos regalos a María y a José, oro, incienso y mirra. Pronto se hizo la hora de partir. Los sabios hicieron planes de regresar a Jerusalén para compartir la buena noticia con el rey Herodes. Pero en un sueño Dios les recomendó que no volvieran. El malvado rey Herodes en realidad quería hacerle daño al bebé en vez de adorarlo, así que volvieron por otro camino. Nosotros podemos adorar a Jesús como lo hicieron los sabios. Podemos darle nuestro tiempo y nuestros talentos. Podemos darle regalos de dinero u otras cosas. Pero por sobre todo, podemos darle nuestro corazón. ¿Cuál será tu regalo de adoración para Jesús? Momentos musicales. Una estrella anunció que en Belén Jesús nació. Por amor
Momentos de oración. Un saludo, queridos hermanos. Un placer saludarles una vez más. Gracias por estar con nosotros en este programa online para nuestras iglesias aquí en la isla de Las Palmas de Gran Canarias. Gracias a esas iglesias, a Vecindario, que ya está abierta, también el Grupo de Ingenio, un saludo para ellos. Nuestra iglesia de Tamaraceite, especialmente aquellos que todavía se quedan en casa, bendiciones para ellos. Nuestra querida iglesia de Tamaraceite, nuestra iglesia de Telde y nuestra iglesia de Las Palmas. Bendiciones para todos. Me place poder dirigirme una vez más con un mensaje más de la palabra de Dios. Quiero invitarles a inclinar vuestros rostros para iniciar con una palabra de oración. Gracias, Señor, porque podemos en estos momentos transmitir este mensaje, Señor, vía online para que así las personas puedan Señor, alimentarse, nutrirse, edificarse espiritualmente. Bendíceme al predicar, Señor, este mensaje, que sea un mensaje claro y edificante para nuestra iglesia. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablarles acerca de la misión de Jesucristo al venir a esta tierra. Hay que recordar que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él en cierta ocasión, estando en una sinagoga, dice que se levantó a leer. Y ahí leyó pasajes muy interesantes que describen su misión. Vamos a tratar de identificar ese mensaje que se describe ahí. Vamos a ir a la Biblia concretamente y vamos a hablar de
la misión de Jesucristo. Este es el título de nuestro tema, un espíritu y una misión. En Lucas 4, de los versículos 16 al 18, está prácticamente lo que les he comentado cuando Jesús va a la sinagoga, dice como era su costumbre, y leyó un pasaje del profeta Isaías. Vamos a verlo. Lucas 4, 16 al 18, dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. En este pasaje es quizás donde Jesús describe su visión, su obra mesiánica al venir a esta tierra, establecer un reino de paz para todos los seres humanos. Jesús nos mostró a través de este pasaje que los seres humanos pueden llegar a ser santos al practicar compasión por el pobre, contra el oprimido, contra el incapacitado, contra el paria y el extranjero. Jesús fue un hombre que vino para dar redención y restauración al ser humano. Ese fue su propósito al venir a esta tierra. De acuerdo a Lucas capítulo 4, vamos a ver varias facetas de la misión de Jesucristo. La primera de ellas tiene que ver con un mensaje de buenas nuevas a los pobres, es lo que dice el texto. En Lucas capítulo 4 dice allí: me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres viven todos los días de su vida con una desesperanza que los agobia. Tener hambre, frío y desesperanza acaba a cualquier persona, y Dios siempre ha estado al pendiente de los pobres. Y lo primero que dice es que vino a hacer Jesús fue dar la buena noticia a los pobres, un mensaje de esperanza para los pobres. Jesús era consciente que su mesianismo incluía velar por los pobres y los necesitados. Mira lo que dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Interesante, ¿no es cierto? Este pasaje nos presenta pues a un Jesús que recompensa a las personas que hicieron el bien, que practicaron la fe haciendo el bien a los demás. La segunda faceta de la misión de Jesucristo aquí en la tierra es sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón, todos hemos dado cuenta de cuánta gente tiene un corazón triturado. Posiblemente sean muchas las razones por las que tienen un corazón quebrantado. Algunos quizás sea por la enfermedad, otros por heridas en el alma, heridas emocionales, o por tantas cosas, pero hay muchas que tienen el corazón roto. Y vivir así es llevar una carga muy pesada. Jesús vino para restaurar el corazón de esas personas dolidas. Se refiere a las heridas emocionales. Y el Señor quiere sanar esas heridas. La tercera faceta de la misión de Jesucristo es proclamar libertad a los cautivos. Recientemente he estado yendo a la prisión y la verdad es que
Es complicado ver las personas encerradas sin su libertad. Jesucristo dice que su parte del Evangelio es proclamar libertad a los cautivos. El texto que hemos leído acerca de la misión de Jesús, donde va a premiar a los justos, incluye que me visitaste en la cárcel, me viniste a mí. Toda que la visita a las prisiones está parte de la misión de Jesucristo. Creo que no hay nada más frustrante que ser cautivo. Todos sabemos que no necesitamos estar en una cárcel para estar presos. Algunos están presos en sus vicios, otros en sus actos inmorales y otros en sus temores. El Señor quiere darnos libertad, ¿sí? La buena noticia de Jesús para aquellos que están prisioneros es que Él quiere pregonar libertad a los cautivos. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor quiere la libertad para aquellos que están en prisiones. Probablemente muchos de los que están en prisiones abrazan el Evangelio y desde entonces su perspectiva y su visión de la vida cambia, porque su vida tiene un propósito y una razón de ser aún dentro de la prisión. La cuarta faceta de la misión de Jesucristo es que Jesús vino a dar vista a los ciegos. Eso es lo que dice el Evangelio de Lucas, vista a los ciegos. Aquí se refiere tanto a los ciegos en lo natural como a los ciegos en lo espiritual. En lo natural podemos tener la seguridad que Dios puede hacer un milagro. Y en lo espiritual, Él puede abrir los ojos para que puedas ver tu verdadera condición. Dios desea abrir tanto tus ojos físicos como espirituales. En el libro de Apocalipsis se describe la necesidad de la iglesia de la Odisea de comprar colirio para poder ver. La vista tiene un significado muy importante porque por nuestros ojos podemos ver el camino en el que andamos. Y muchas veces por nuestra ceguera andamos en caminos equivocados. El Señor quiere que abramos nuestros ojos y veamos cuál es el camino en el que desea que andemos. El colirio sirve para ver nuestra real condición espiritual. Hablando del colirio espiritual, por supuesto. La quinta faceta de la misión de Jesucristo es poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos no precisamente son los pobres, no precisamente son los enfermos, sino aquellas personas que están aplastadas emocionalmente, esas personas que están afectadas en todas las áreas de su vida. Sus vidas han sido reducidas al polvo. Hay personas que están oprimidos precisamente por sus pecados, por su condición que les oprime espiritualmente hablando, y necesitan ser liberados por el Señor. Lamentablemente, emocionalmente enfermos, viven todo el tiempo en un temor continuo, sin paz por falta de perdón, viven con resentimientos, y hay muchos así que están oprimidos por el trabajo, por la competencia, por el engaño, otros por la ira no controlada. En fin, el Señor quiere dar libertad a los cautivos por estas emociones. Y la sexta y última faceta de la misión de Jesucristo al venir es predicar el año agradable del Señor. Por fin había llegado el día en que el hombre tendría la oportunidad de restablecer su relación con Dios. Empezaba el camino de la cruz y eso para Dios era una buena noticia. Dios quiere darnos un año nuevo, un año agradable de liberación, un año de bendición para todos nosotros. En conclusión, leyendo y repitiendo nuestro texto de hoy, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas son las 6 áreas del ministerio de Cristo para el ser humano, y este ha sido uno de los grandes propósitos de su venida. Ahora bien, los evangelios revelan la innegable verdad de que Jesús se conmovía ante las necesidades humanas y respondía mediante actos de misericordia. Esto es real, es lo que nos revelan los evangelios de Jesucristo. El gran filósofo Gandhi dijo: debemos vivir en nosotros mismos los cambios que queremos ver en el mundo. Nosotros, como iglesia, necesitamos cambiar nuestra actitud
y seguir el ejemplo de Jesús con respecto al evangelio que él predicó. Jesús es nuestro ejemplo en la actitud hacia los pobres. Él vino para atender las necesidades de los pobres. Mira lo que dice 1 Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesús en este sentido fue un gran ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud hacia los pobres y los necesitados. En segundo lugar, Jesús es nuestro ejemplo también en palabra, porque Jesús, cuando vino a esta tierra y miraba a los que estaban necesitados, dice que tenía compasión por ellos. Jesús dijo en Marcos 8:2, tengo compasión de la gente porque no tienen que comer. Hoy con esta pandemia, los necesitados son mayores, se han perdido muchos trabajos y hay mucha gente que está necesitada de comida. En todas las ONG se menciona que se han disparado la cantidad o los índices de personas necesitadas. Tenemos una misión que cumplir y es nuestro deber manifestar compasión por la gente. En tercer lugar y último, Jesús es nuestro ejemplo también en actos. Jesús con sus acciones manifestaba coherencia con sus palabras y él en sus actos era compasivo y misericordioso con los demás. En una ocasión, los discípulos de Juan llegaron a la prisión. Juan languidecía en la prisión y dudando del mesianismo de Jesús, envió a algunos de sus discípulos en busca de evidencia. Y estos le preguntaron a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La respuesta de Cristo fue simple. Id y decirle a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Esto es lo que tenés que decirle a Juan y entonces quedará tranquilo. Bueno, Elena White escribió en cierta ocasión, muchos pueden ser alcanzados solo por medio de actos de bondad desinteresado. Sus necesidades físicas deben ser atendidas primero y a medida que vean manifestaciones de amor generoso, será más fácil que crean en el amor de Cristo. Y un último pensamiento a manera de conclusión. Dice, la pobreza es personal. Los pobres son personas. Esta es la gente de la cual habló Jesús vez tras vez en sus enseñanzas y en su predicación. Tuvo compasión de ellos y nos desafió a asumir nuestro deber de constituirnos en una bendición para ellos. Como tal, el seguidor de Cristo no puede excluirse de involucrarse en esta situación humana. No podemos argumentar que no es nuestra culpa que estas personas sean pobres. Podríamos inclusive descubrir que viven en la pobreza debido a que algunos de nosotros vivimos con toda comodidad. La pobreza es una crisis humana y para quienes son bendecidos y privilegiados, ignorar a los pobres constituye una contradicción entre la confesión de fe y la conducta. Sigue diciendo este pensamiento, la iglesia y sus seguidores de Cristo deben responder a la pregunta, ¿soy yo guarda de mi hermano o hermana? El sufrimiento de nuestros prójimos nos causa dolor. Podemos tratar de ocultarlo, negarlo, cubrirlo o eliminarlo por razonamientos, pero aún así el sufrimiento y el dolor de los demás no podrá dejarnos insensibles. No necesitamos ir a Nazaret, a Capernaum o a Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de la pobreza, en las atestadas calles de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos realmente en sus pisadas. Dios permita que nosotros andemos en las pisadas de Jesús y actuemos como Él actuó. Que nuestro ministerio, que nuestra vida sea un reflejo de que Cristo habita en nuestros corazones y produce en nosotros el fruto de la benevolencia y la bondad, la generosidad hacia las demás personas. Estamos viviendo tiempos especiales de Navidad, pero estas serán diferentes que en otras ocasiones. Para empezar, que habrá reducción en las familias para celebrarlo.
pero habrá tristeza en muchos corazones porque muchos han perdido a sus seres queridos. Hay dolor, hay tristeza y hay pena. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de paz y tranquilidad, de gozo y alegría, y ojalá que podamos tener una actitud positiva para el futuro, para el 2021. Que Dios pueda bendecirnos, pueda bendecir a su pueblo y a sus familias para mirar el futuro con fe. Vamos a concluir con una palabra de oración. Gracias, Señor, porque en Jesús podemos identificar su misión. Una misión que es una buena nueva para los pobres. Una misión que es liberar a los que están en las cárceles, por lo menos con un mensaje de esperanza. Un mensaje, Señor, de restaurar a aquellos que tienen un corazón quebrantado. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para bendecir a esas personas y restaurarlas con el mensaje de la paz. Danos tu bendición en esta hora. Bendice a tu iglesia para que pueda cumplir su misión en esta tierra. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Bendiciones para todos. Tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo para todos. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida.